Acá está. Gracias. Bien. Ahora sí. Ya. Ahora sí Sí. se ve. Listo. Sí, ahora sí sale. Ok, gracias. Bueno, hoy sí todos están con ganas de pasar clase. Todos entraron. Listo. Estábamos hablando entonces de cómo se organizan y qué objetos vamos a utilizar en Flexim. Hemos utilizado, de hecho, algunos en el anterior ejemplo. Eso es bueno porque ya ustedes conocen y ya los han manipulado. Uno es el source, que es un elemento básico. El source y el sink son dos elementos que sí o sí tienen que estar en su modelo, de preferencia. Pronto el sink puede ser sustituido por un rack. Si tiene un almacenamiento muy grande, el modelo puede funcionar sin sink, en vez de eso un rack, pero va a funcionar hasta que el rack se llene, a no ser que tenga un almacenamiento bastante grande y pueda correr mucho tiempo, ¿no? Pero lo ideal es que siempre tenga un source y un sink. Estos son los encargados de generar entidades. Nosotros indicamos qué tipo de entidad vamos a generar y los tiempos también, ¿no? Cada cuánto tiempo, o si van a llegar en lote, o si van a llegar en algún momento definido del día, le decimos acá. Luego tenemos las colas. Entonces estos son todos los componentes principales. Digamos, hay más componentes, pero ya son como que un poco más específicos. Estos son como que los que siempre vamos a utilizar. Entonces la cola es igual a otro elemento que nos permite alojar a los flow items o entidades en cada. Normalmente se pone antes de un proceso porque no siempre se va a atender directo, a no ser que nos digan que hay esa disciplina, pero normalmente deberíamos tener una cola antes de un proceso. El procesor tiene la capacidad de simular los tiempos de procesamiento, y también si hay algún tiempo de alistamiento, se lo va a tomar en cuenta ahí en el proceso. Entonces estos cuatro son como que muy básicos. Vamos a hablar también de combiner y separator, que son herramientas que nos permiten, como su nombre dice, ensamblar o combinar dos o tres entidades y volverlo a una. Por ejemplo, ese es el combiner. La función del combiner es esa. Y la del separador es al revés, que entra un flujo y se puede dividir en dos o más tipos es como desensamblar o desempaquetar el separador. Estos dos es interesante cuando metamos a un proceso ya de producción. El multiproceso nos permite tener varios tiempos en un mismo procesador. Es como que tener varios procesadores juntos en este elemento. Ya. Y el rack es un elemento de almacenamiento que tiene ciertas posiciones, es un estante básicamente, donde pueden alojar a los productos temporalmente dentro del proceso para que después el siguiente proceso o la siguiente operación tome del rack y alimente su actividad. Este Basic FR puede ser que nosotros necesitemos algún elemento en 3 dimensiones que nos indique un posicionamiento. Por decirles, si yo tuviera, no sé, estoy simulando el envasado de helados y tengo ahí un refrigerador metido al medio de mi proceso, ese refrigerador lo puedo, o sea, no está realmente participando, pero sí ocupa un lugar en el espacio que me permite entonces definir, bueno, a partir de ahí el flujo va alrededor de este elemento que no es participante, pero sí hace de que haya un camino diferente, digamos. Entonces, puedo simular con esto. El dispatcher es todos estos los vamos a ver a detalle, ¿no? Solo les estoy dando una introducción. Dispatcher es como un coordinador de los task executors, que son como que operadores o montacargas. Y los task executors pueden ser de varias formas. Los vamos a ir viendo. O sea, es como con una introducción esto. Igual lo vamos a ver cada uno de estos a profundidad a medida que avancemos. Acá, como les decía, estos son recursos que reciben flow items y que envían. Entonces, el source es el inicial y el sink siempre va a ser el final. Y al medio puede haber muchos procesadores, colas o también combiners, separators, depende de cómo sea el proceso.
Entonces eso lo tenemos que personalizar. Vienen con unos seteos por defecto. Nosotros los vamos a adaptar a nuestro modelo. Ya saben que estas apariencias que las estoy mostrando son las que Flexim nos da, pero nosotros podemos, por medio de los modelos que ya bajamos la anterior clase, bajar de los .skp o .3ds para cambiar el aspecto, ¿no? El consejo que les daba es que primero ahora vamos a centrarnos más en el modelo. La anterior clase hemos como que un poquito experimentado, pero más que todo es que el modelo funcione, o sea, que corra y haga lo que uno quiere que haga, y al final ya le vamos dando la forma que nosotros queramos. A no ser que sea muy importante el layout, o sea, necesitemos saber por dónde se van a mover nuestros prob items o nuestras entidades. Entonces ahí sí, de pronto tendríamos que arrancar con por lo menos el layout para ir acomodando nuestras operaciones, nuestras colas. Bueno, entonces hay esas dos premisas. Sería una, tratar de que el modelo funcione, y la otra también, que en el espacio estén acomodados de una forma cercana a lo que es en la realidad, si es que estamos emulando algo que existe, o si es que ya existe un plano, digamos. Si ya tengo yo un diseño en AutoCAD, puedo traer ese plano, meterlo a Flexim y con ese plano utilizar los espacios para trabajar. Bueno, esa es la idea de... Entonces se va combinando varias fases del diseño. Esta fase, la fase final, la que nosotros hacemos de simulación, o es antes de puesta a punto, o sea, normalmente es cuando ya tenemos, nuestro proyecto está muy avanzado, o sea, ya tenemos, si estamos simulando para una nueva fábrica, digamos, ya tenemos todas las número de máquinas que vamos a utilizar, las capacidades de producción más o menos claras de cuánto necesitamos producir, y esto ya son como que, ahora bueno, va a funcionar de acuerdo a lo que nosotros pensamos, o va a haber algún cuello de botella, o nos estamos olvidando de algún detalle importante. Entonces terminamos de simular y afinamos detalles. Entonces es una fase como que semifinal, hacer si es nuevo el modelo. Ahora, si es sobre algo que ya existe y nosotros lo estamos relevando, entonces ahí sí podemos avanzar más rápido en cuanto a la simulación. O sea, se la puede hacer solo con los datos de estudio de tiempos y de movimientos. Tener un layout relevado y algo que nos hayan proporcionado. Entonces, son las dos opciones que tenemos cuando estemos haciendo algo existente o algo nuevo en cuanto al proyecto que podamos hacer para simular. Luego estábamos hablando de otro tipo de objetos que son los que nos ayudan a que los ítems fluyan a través del sistema. ¿Sí? Pueden ser estos montacargas, que es un transporter para Flexim, y este operador. Entonces son recursos realmente, porque estos van a ayudar a mover y a atender a la gente o a realizar un proceso. Entonces son parte de la operación, y también podemos nosotros manipular sus movimientos. O sea, qué tienen que hacer, de dónde a dónde tienen que llevar, cuántos van a trabajar en cierta operación. Entonces eso lo vamos a coordinar igual con Flexim al hacer el modelado. Bueno, esto creo que ya hemos visto algo en la anterior clase. Ahora vamos a como que formalizarlo. Esta es una vista de las propiedades que tiene un procesador. Cuando yo le doy doble clic al procesador, me va a aparecer esta pantallita. ¿Sí? Si quieren podemos ir, les voy explicando con el Flexim también. Entonces, si están acá, van a poner modelo nuevo. Cuando entren, no van a cambiar nada. Vamos a trabajar por defecto. Y le vamos a dar OK. Bueno. Yo me acuerdo que estábamos haciendo un modelo del surtidor. Esa capaz lo voy a
Lo vamos a terminar de modelar, pero primero vamos a experimentar. ¿Se acuerdan que hay dos opciones? Una es arrastrando, otra es apretando X y haciendo clic en el nombre y se viene acá y uno hace clic también. Y para que no quede con este cursor que tiene esas formas triangulares, cuadradas, le dan escape para que vuelva al cursor general. Bueno, entonces lo que yo les decía es, si el procesador lo analizamos, le damos doble clic, lo que hacemos es abrir sus propiedades. Estas propiedades, se puede llegar a estas propiedades por el doble clic o también tenemos acá a la derecha, se llama vista rápida o propiedades rápidas, las cuales aparecen como un resumen. Pero si uno quiere ser como más específico y utilizar la vista más adecuada es esta, ¿no? Que vamos a hacer cambios. Entonces acá tenemos varias pestañas. La pestaña de proceso, que viene a hacer cuánto tiempo se tarda en hacer el proceso que vamos a modelar, cuánto tiempo se tarda en alistar, y va a utilizar en el alistamiento un operador, o si no va a utilizar ninguno. Si marcamos acá es que va a utilizar algo que está en el puerto central. Si no, no hay problema. Puede pasar, si alguna vez les toca, que a veces ustedes marcan esto que sí y no tienen nada atado a su puerto central, que está acá. Entonces, la operación capaz no funcione, es porque ustedes le están diciendo, utiliza un operador que no lo tiene, no le dieron. Entonces, hay una causa de problemas, a veces que tiquean esto, sin saber que eso puede hacer de que su modelo se paralice. Entonces, normalmente los primeros modelos que vamos a usar no vamos a utilizar ningún recurso extra, solo el procesador, a no ser que yo les diga, pero normalmente esto debería estar sin tiquear. Esto conste que es para el tiempo de alistamiento. También puede utilizar un operador para el tiempo de procesamiento. Entonces hay dos tiempos acá que yo puedo dejar. Y se acuerdan que acá nosotros hacíamos en esta flecha para abajo de la derecha y podíamos ver diferentes opciones de cómo poner el tiempo. Y hemos utilizado estas distribuciones de acá. Más que todo hemos utilizado la exponencial, que es como que la más usual. Pero si ustedes hacen el ajuste de datos y les sale alguna otra, pueden utilizar otra. Depende de cómo se comporte sus datos. También se puede hacer por caso, es decir, le puedo poner diferentes valores de acuerdo al tipo de ítem. Por ejemplo, si yo los definí de diferentes formas, entonces yo puedo tener, bueno, si es el tipo 1, tipo 2, tipo 3, le puedo poner diferentes valores. Eso lo vamos a hacer con calma en un ejemplo, pero bueno, o sea, podemos hacer varios tipos por porcentaje. Podemos utilizar una tabla global, que también lo vamos a ver. Entonces, hay muchas formas de indicar qué tiempo vamos a utilizar. Eso ocurre en muchos lugares, ¿no? O sea, para este otro tiempo sucede lo mismo. Existen las mismas formas. Entonces, el modelo puede ser muy detallado o puede ser más general. Depende qué tanto detalle le quieren poner al modelo. Bueno, nos vamos a ir a la segunda pestaña. Acá normalmente entonces vamos a dejar esto sin marcar, que quiere decir que no vamos a utilizar operadores o task executors. Esos son el nombre oficial de Flexim. En breakdowns quiere decir el tiempo de que si se puede dañar la máquina. Entonces acá lo que podemos hacer es añadir, si es que sabemos de que la máquina se daña, no sé, cada 200 horas, pues aquí podríamos añadir el procesador y podemos ver cada cuánto se va a dañar, cuánto tiempo se tarda en reparar y después cuánto tiempo en las pruebas de arranque y ya. Entonces ustedes pueden, o sea, este programa está bien pensado para líneas de producción porque tienen estos indicadores que son indicadores de confiabilidad en realidad, ¿no?
que son, por ejemplo, esto es tiempo promedio between failures, entre fallas, ¿sí? Y también el tiempo de arreglo. Entonces, esa es una parte que pueden ustedes modelar. Si saben, si hay unas estadísticas de cuánto una máquina falla o cada cuánto tiempo se le tiene que hacer un mantenimiento, por ejemplo, se puede utilizar esta opción. Y entonces, cuando estén simulando, en algún momento llegó a las 200 horas, por decirles, se para, supuestamente se le está haciendo el mantenimiento, se baja, qué sé yo, 10 horas de tiempo para alistarla y sigue funcionando. Entonces, ahí estoy simulando también. Entonces, y eso es de acuerdo a lo que yo le diga, ¿no? En este caso voy a remover. Al flujo. El flujo es la segunda ventana más importante. O sea, breakdowns no es tan importante, está aquí porque me imagino que lo habrán puesto por comodidad, pero la segunda más importante es flow. O sea, processor y flow son las que siempre van a estar ustedes haciendo algún cambio. Flow quiere decir hacia dónde vamos a enviar nuestra entidad, nuestro flow item. Si vamos a enviarla acá, según esto, está por defecto. Al primer lugar que esté desocupado, voy a enviar aguas abajo mi ítem para que sigan haciéndole alguna operación o salga del sistema, depende de qué estemos haciendo. Y puede haber muchas opciones. Por expresión quiere decir si hay por alguna característica que yo le indiqué. Entonces, por esa característica, él va a buscar y va a mandarlo a uno u otro lugar. Por el tamaño de la cola de la siguiente operación, aleatoriamente puede mandarlo, o por algún porcentaje que le demos nosotros, que dependiendo de qué tipo de procesamiento tenga, o por orden, en algún momento lo va a mandar al procesador siguiente 1, si son en paralelo, después al 2, después al 3, y va haciendo como un orden para no saturar solo una línea, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. Con los modelos que vayamos haciendo, vamos a ir practicando, digamos, porque no es tan sencillo entender todo lo que hace solo con palabras. Pero está bueno como que conozcan un poquito. Igual tiene sus opciones de que si la voy a enviar a la siguiente operación, voy a utilizar un task executor o no. Si lo voy a utilizar, ¿dónde va a estar? Entonces va a estar normalmente este es por defecto, voy a estar en mi puerto central, número 1. Si yo tengo varios puertos centrales, yo puedo indicarle el 1, el 2, el 3, dependiendo. Si voy a usar prioridad, o sea, si es que es más importante hacer cierto tipo de ítem que no o no, entonces yo le pongo aquí una prioridad a un tipo o a otro, dependiendo de qué tipo de ítem es. Y se puede reevaluar si es que vale la pena mandar a aguas abajo por si hay una cola muy grande. Entonces capaz yo me quedo con el ítem hasta ver que la cola se desocupe, en vez de generar ahí un inventario muy grande en proceso. Entonces esa es la idea. También podemos hacer de que pida ítems. Acá si hacemos pull, entonces estamos haciendo la estrategia de que ni bien yo me desocupe, pida de algún puerto que yo tenga, y puedo tener varios igual, y pida algún ítem, ni bien yo tenga. Entonces aquí estaríamos haciendo la estrategia jalar, en vez de la estrategia empujar, que es la convencional, digamos. Entonces yo me desocupo y pido. Ahí me estoy garantizando de que el inventario en proceso casi sea cero, ¿no? Estoy asegurando de que si pido es porque ya estoy listo para procesar. Cualquier pregunta me interrumpen o me lo dicen, ¿no? No hay problema. Entonces hemos visto 3 pestañas. La siguiente es la de trigger, que quiere decir activar o disparar, sería como la traducción más literal del inglés. Trigger o trigger, no sé. Yo le voy a decir trigger. Acá tenemos varias opciones. Este trigger nosotros tenemos que crearlo, porque por defecto no existe ninguno. Entonces le decimos, bueno, yo lo voy a crear en algún momento. ¿En qué momento? Bueno, cuando llegue el ítem, cuando salga, cuando ya estemos en alistamiento, cuando se esté reseteando la máquina, cuando se pare, antes de salir, o sea, cuando ya terminó el procesamiento,
el cambio de estación. Hay muchas opciones. Entonces, digamos que yo a la entrada quiero hacer algo, le doy a la entrada y me crea esta interfaz. Entonces ahí todavía le tengo que decir, bueno, ¿y qué quieres crear en ese momento? Entonces ahí le doy otro más. Y acá me dice, bueno, yo quiero, no sé, normalmente en Data hay buenas opciones que son muy útiles. Por ejemplo, definir el label y el color. Entonces, a la entrada le quiero que cambie de color y de label y lo puedo bautizar yo. Entonces me da aquí una interacción y le puedo decir, bueno, ¿con qué opciones utilizo? Puedo utilizar una distribución que es uniforme, discreto uniforme, entre 1 a 3 es como que por defecto. Ingeniero, entonces ahí sería como estar preparando el material que va a entrar al proceso. En este caso sería para, como, por lo que he dicho, set label, le estaría diciendo, defina que sea un tipo, que puede ser 1, 2 o 3, porque dice que es 1, entre 1 y 3. Y este getString es un parámetro que da Flexim para generar un número aleatorio en función creo que al tiempo y al tipo de objeto. Incluso creo que utiliza un algoritmo que utiliza la hora. Entonces, en función a la hora, es un número pseudo aleatorio. Quiere decir que se puede volver a replicar, pero tenemos que conocer la hora. Y de ahí recién se puede volver a generar el mismo. Si uno quiere generar la misma secuencia, exactamente, tenemos que ponerle, se llama un número semilla para los números aleatorios. Entonces, tiene esa opción acá. Si yo, digamos, le pusiera un número, en vez de ponerle getString, que es el por defecto, le pongo un 2, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar es que siempre va a utilizar el 2 como un número semilla y me va a generar la misma secuencia siempre. Entonces, mi simulación se va a repetir. Se va a repetir cada vez que yo corra, vamos a tener el mismo número, la misma secuencia de tipos de... ¿Por qué? Porque yo le estoy dando un número semilla al algoritmo que es el mismo, que nunca cambia. Entonces él, con su algoritmo interno que tiene para generar números aleatorios, está poniendo el mismo dato y se repite la secuencia. No sé si me dejo entender. Entonces, de eso depende. O sea, por eso getString es una función que tiene el Flexim internamente, ¿está? Que permite que ese número sea dinámico. Realmente es pseudo aleatorio, no es totalmente aleatorio, porque tampoco nos conviene de que sea totalmente aleatorio, porque si alguna vez queremos replicar exactamente lo que hizo esa corrida, digamos, necesitamos saber qué número semilla utilizó. Entonces, cuando uno está trabajando con simulación, no nos conviene tener aleatoriedad total. Nos conviene saber de que es aleatorio, pero no totalmente aleatorio, ¿no? O sea, es decir, aleatorio en el sentido de que las secuencias van a ser muy distintas, pero con un número de semilla que nos permite, o sea, podemos conocerlo. Y al conocer el número de semilla podemos repetir la secuencia. Bueno, esa es la idea. Y bueno, entonces esta es como una función. Uno puede tener muchos triggers, o sea, puede crear en cada momento diferentes opciones. O sea, no hay una limitante, digamos, pero una a la vez. Entonces, bueno, pueden hacer varias también, porque si yo pusiera aquí en la entrada, poner una, puedo tener esta y puedo tener otra más. Por ejemplo, y aquí puedo tener alguna otra más, ¿no? Puedo cambiar. Sí, puedo hacer varias cosas. Ahorita es como que muy difuso para ustedes porque todavía no lo han experimentado, pero ya van a ver la utilidad cuando hagamos algún modelo. Labels. Labels es otra pestaña que es bastante útil porque nos permite como que identificar a nuestras entidades. Entonces yo le puedo decir algún valor, que le ponga algún valor, que los bautice de alguna forma en algún momento y los puede etiquetar
como que, digamos, yo hago, no sé, un sabor de helado vainilla, entonces que el vainilla sea 1 y que todos los procesos que van por aquí se llaman 1. En algún momento cuando yo ordene ya en una operación posterior, y pues bueno, todos los vainilla los voy a poner en un solo contenedor, un solo refrigerador, y adelante ya saben que ese 1 pasó por este lado. ¿Sí? Más o menos esa es la lógica. Y luego tenemos general. General es bastante, como que es un... Todo el tiempo hay que ir mirando general. Es una pestaña que nos ayuda a saber qué está pasando en el recurso, en este procesador. Entonces ahí podemos ver de dónde toma la imagen que está utilizando, el aspecto físico, o sea, el modelo de 3 dimensiones, de dónde lo está sacando. La textura, el color se puede cambiar. Podríamos cambiar de diferentes colores para identificar diferentes líneas de producción, por decir, que todas sean de otro color. Y también las posiciones, dónde está en X, Y, Z, la rotación, si están rotados o no, y las dimensiones como tal. ¿Cuánto mide? 4 por 3 por 2. Como hemos dicho que vamos a trabajar en metros, todo está en metros ahorita. Y muy importante esta última parte, que se llama el estado de los puertos. Siempre va a tener 3 partes: los puertos de ingreso, los puertos de salida, los puertos centrales. Los centrales normalmente para los task executors. Y los de ingreso y salida son parte del proceso como tal, por donde les llegan los ítems y los que envían hacia alguna otra actividad o alguna cola. Entonces eso podemos cambiar de posición y verificar si están bien o si tengo los números de puertos que requiero. Y acá son como que los flags que nos dicen qué estoy haciendo. Estoy mostrando puertos, mostrando Show 3D. Y podría, esto es por defecto. Normalmente no se toca, pero es como que las propiedades del objeto como tal, de su funcionamiento. Entonces varían de acuerdo al tipo de objeto. Si yo pusiera un combiner, va a tener otras propiedades capaz, aparte de las básicas, ¿no? Dependiendo de cada uno. Por ejemplo, un combiner. Si yo hago de un combiner tengo básicamente lo mismo. Más que todo es para el flujo. Y ya. Bueno, vamos a seguir entonces con las diapositivas. Entonces aquí hemos hablado solo del procesador y sus variables. Un poquito más para definir qué son puertos. Puertos son las entradas, las salidas o a lo que está sujeto en cuanto a task executors en el puerto central. Eso es lo que son puertos para Flexi. ¿Sí? Mediante los puertos se comunica. Entonces, si acá yo tengo estos dos objetos y yo quiero comunicarlos, ¿se acuerdan que era con A? Y yo estoy comunicándolo a los dos. Y si son, vamos a ver, estos triángulos es el puerto de salida y para este es el puerto de entrada. Entonces, si yo aquí voy a revisar sus propiedades generales, yo tengo, acá no me parece nada porque esto, el ingreso no tiene nada, central no tiene nada, pero de salida tengo el procesador 1 en mi puerto. Y lo mismo va a pasar acá si yo vengo acá a definir las propiedades. Tengo de entrada al combiner. Entonces, de esa forma ellos se ven, se están comunicando y saben que están conectados. Entonces, todo lo que pase por acá va a ir inmediatamente acá, sea lo que fuere que hayamos definido como un flow item. De esa forma se comunica. Ahora, si yo acá le ingreso un operador y lo voy a comunicar ya no con A, perdón, lo voy a comunicar con S y voy a hacerlo desde el combiner hacia el operador. Ahí yo he generado una conexión de puerto central, se llama. ¿Qué quiere decir? Que estos cuadraditos están comunicando al combiner con mi operador. Entonces, ahora sí yo podría decirle en
en su ventana de tiempo de proceso que yo puedo utilizar este operador, porque aquí sí ya tengo un puerto central y aquí sí va a funcionar, digamos, porque ya tengo aquí en puerto central un objeto que me va a poder ayudar. Y lo mismo puede pasar con un montacargas, con un transporter, que yo puedo unir por puerto central. Y aquí ya tengo dos puertos. Y en el puerto 1 está el operador y en el puerto 2 está. Entonces yo puedo utilizar uno para el proceso y el otro para el transporte. Pues acá, si vengo acá y le digo, bueno, flujo, quiero que utilizar el transporte. Entonces le digo use transport, pero ahora ya no voy a, o sea, si utilizar el 1 va a ser el operador. Yo voy a necesitar, a ver qué opciones tengo. ¿Está bien? Voy a necesitar hacer que sea el puerto 2, no el puerto 1. Bueno. Okay. Entonces, esa es la forma de conectar los task executors con los recursos de proceso. Y una vez que ustedes siempre hagan los cambios, le pueden dar a aplicar y ok. Entonces vamos a hacer como que un pequeño ejemplo acá para que funcione, digamos, ¿no? Entonces siempre hemos dicho que necesitamos que haya un source. Ustedes pueden hacerlo en su Flexim, o sea, estamos haciéndolo con calma, lo pueden hacer para que también practiquen. Y este source lo unimos con A. Ya, entonces ya está vinculado, que tengo puerta de entrada. Este combiner siempre necesita que haya más de un flujo, porque está combinando dos flujos. ¿Sí me entienden? O sea, si tiene uno no va a funcionar porque no le estoy dando el otro flujo para que combine. Por lo menos dos flujos, si no son más, podrían ser 3, 4, dependiendo ya de cómo es el proceso. Entonces yo le voy a generar, no un sync, un source. Y este source, le voy a decir, por A, voy a unirlo al combiner. Ya tengo. Y muy importante, bueno, muy importante también, eso después lo van a hacer, pero está bien como ejemplo, que el combiner, el que vamos a hacer nuestro ítem principal, digamos, nuestra columna vertebral de lo que vayamos a formar, sea en el puerto 1. Acá sí está en diferente forma. Miren que está el source 1 está acá. Yo quiero que el source 2 sea el de pallets. Bueno, eso es para que ustedes me entiendan. Ahorita lo que yo quiero es, voy a formar un pallet con 20 productos, por decirles. Entonces yo voy a tener acá, como flow item, voy a tener, en vez de box, voy a tener pallet, ¿sí? Y además, en vez de que me dé una exponencial como tiempo